Perfecto. Entonces ya terminaste de ver el video. Cuéntame, Sí, Dieguito, ¿qué te pareció? muy bien porque hace que nuestras costumbres, bueno, la niña hace que concientiza a las personas a través de una transmisión, supongo, a las personas mayores y a las futuras generaciones, las concientiza de que hay que respetar a las culturas indígenas para poder prevalecer nuestras raíces. Sí, es cierto. Muy, muy, muy acertado tu comentario, la verdad. Es que realmente existe un problema con la falta de cuidado y la violencia simbólica que se ejerce en contra de estas minorías, que son muy importantes para nosotros porque significan nuestra identidad cultural. Quiero hacer una serie de preguntas con respecto a este video. Por ejemplo, ¿tú qué consideras que es la diversidad cultural? Pues, pues es la bio, ¿cómo? La diversidad cultural. Ah, pues la gente que es diferente a todas las personas somos diferentes y venimos de diferentes lugares, de diferentes estados, pero al fin y al cabo todos somos mexicanos, entonces todos tenemos las mismas raíces. Entonces hay que respetar nuestros orígenes porque es lo que nos transforma en mexicanos. Sí, oye, muy, muy padre tu comentario. De hecho, es cierto, haz de cuenta que la diversidad de las culturas es como si fuera un mosaico multicolor de lenguas, de formas de ver la vida, de mitos y todo esto. Por ejemplo, cada cultura tiene sus mitos de origen, ¿no? Así, a nosotros tenemos ya una hibridación cultural porque pues fuimos conquistados por los españoles y tenemos muchos pensamientos religiosos judio-cristianos que permean hasta nuestras fechas, ¿no? Como no sé, la Navidad o ese tipo de cosas. Pero al final eso nos hace ser nosotros mismos, porque ya somos eso, como tú bien dijiste, somos el resultado de esa mezcla de diferentes Mestizaje. culturas, exacto, del mestizaje. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna vez tú has escuchado a alguna persona que hable la lengua que habla Natalia? En vivo no, pero sí en un programa que salió hace muchos años que se llama La Ruta del Sabor. Ahí el protagonista bueno, va a visitar varios estados del país y va a conocer gente pues indígena, la mayoría, entonces conoce sus platillos y hay varios que hablan náhuatl. Es cierto, sí es cierto, era un buen programa, además, dan recetas muy ricas y todo esto, ¿no? También hay muchas personas que hablan, bueno, no solamente náhuatl, el náhuatl es la lengua, ahora sí que originaria, más Maya. conocida, ¿no? Pero también hay mayense, hay otomí, hay totonaco, hay varias lenguas. Ahorita te voy a pasar por ahí un mapa del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas para que veas cuántas familias lingüísticas hay y bueno, multilingüístico nuestro país, ¿no? De hecho, constitucionalmente se protege en el artículo segundo cuando habla de que somos un país pluriétnico, plurilingüístico y pluricultural, pues a eso se refiere, ¿no? Y bueno, empezando con estas preguntas sobre el video, ¿tú por qué consideras que Natalia se considera a sí misma una minoría? Porque se considera como algo que todavía conserva las costumbres de México. Ella respeta las tradiciones típicas como el Día de Muertos o otras. También considera que, bueno, a ella le da mucho orgullo ser indígena porque dice que son sus raíces de todos los mexicanos y de ella también. Sí, además de que como tal, a una minoría es un grupo vulnerable porque de algún modo está siendo sesgado por, pues, las Dado por mismas su sociedad. ajá, exacto, y discriminado, ¿no? En muchos sentidos. Ahorita te voy a poner otros videos donde me gustaría que checaras
que me dieras tu punto de vista de por qué consideras que pasa este tipo de discriminación hacia la gente que es de origen indígena, ¿no? Porque los minimizan, como hablan otra lengua, no hablan igual que nosotros, los minimizan, hacen que se vean menos en la sociedad de México. Así es, Si no así hicieran es. eso, seríamos un país más rico pues en la historia, que siempre hemos respetado nuestras raíces y pues, que respetamos a nuestros indígenas, y que no hay que echar, que hay que respetar sus tradiciones y quererlas como son. Claro, claro. De hecho, dentro de toda esta situación, precisamente, ¿tú por qué consideras o por qué crees cuál es la razón que da Natalia a la pérdida de la riqueza de los valores? ¿A qué se refiere con eso? Pues de que pues como no nos valoramos los mexicanos como si fuéramos mexicanos, como si fuéramos nada, nos tratamos el más superior, trata al otro como si no fuera nada. Entonces, dice Natalia que si todos tratáramos como igual, seríamos más productivos, llegaremos puntuales a todos los lugares, y habría un compromiso de tanto los niños como los papás. Exacto. De hecho, yo creo que incluso cuando somos niños, tenemos mucha conciencia sobre lo que es la felicidad, ¿no? Sí, O porque ya sea, los papás ya tienen una ideología, así que ya no se les puede cambiar tan bien como los niños. Entonces a los niños exacto. se les pone para que las siguientes generaciones, los niños que en ese momento eran niños, se los pasen a sus hijos. Exacto, o sea, cuando somos niños vemos el valor de muchas cosas, de un abrazo, de la amistad, de la paz, de la tranquilidad, de los buenos alimentos incluso. Claro, siempre y cuando pues también estemos contextualizados en eso, ¿no? Porque hay muchos niños que no se encuentran en esa situación, que se encuentran más bien en una situación de vulnerabilidad en la cual no reciben estos derechos. Y un sector de esos niños que no reciben este tipo de derechos son los niños indígenas. Hay niños indígenas que están trabajando desde su infancia y no perciben la niñez como nosotros la percibimos, ¿no? Como tuvimos la fortuna de percibirla, porque de algún modo sus padres también han sufrido la discriminación y el discriminar a padres indígenas también es discriminar a niños indígenas, ¿no crees? Y eso genera un estado de desigualdad que es lastimoso para nuestros pueblos originarios, ¿no crees? Sí, los lastima y hacemos que pues no estén de acuerdo con las decisiones que toma el gobierno. Bueno, las tres leyes, entonces, porque hay leyes que hacen que no se cumplan sus derechos humanos. Así es, así es. El Y, artículo, creo que ajá. 169 de no sé qué libro, dice que hay que pedirles permiso para hacer alguna cosa en las tierras de los indígenas. Exacto. Eso es súper importante porque la autodeterminación de pueblos indígenas, el derecho que tienen a sus tierras, es algo que es constitucionalmente protegido. Y no solamente constitucional, también a través de tratados internacionales, como hubo uno que precisamente la OIT, y es lo que vamos a ver ahorita en un video, este, expuso, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo creemos nosotros los adultos o los recién llegados adultos que los niños no podemos los niños y los adultos no podemos conversar de temas importantes. Yo considero todo lo contrario, considero que los niños tienen una visión crítica sobre la situación actual, que están observando lo que estamos dejando para ellos, lo que estamos forjando, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer, ¿no? Eh, la verdad, me alegra mucho platicar con niños y este ejercicio de vinculación
me ha servido mucho para también quitarme ciertos prejuicios que yo tenía sobre la niñez, ¿no? Que muchas veces no asociamos a la niñez con temas tan importantes o no creemos que podamos conversar con ellos temas tan importantes para nuestro país y para nosotros como humanidad en poder platicar, ¿no? Y bueno, dentro de este mismo video, ¿tú alguna vez has visto a una persona indígena que ha sido discriminada? No, ¿No te ha tocado verla? no, no, en vivo no, pero he visto videos de que los discriminan por ser indígenas cuando van a la escuela o en la calle. Es cierto, es cierto. Y si a ti te tocara esa situación de cerca, por ejemplo, que en tu escuela llegara un niño o una niña de origen indígena, donde tus compañeros empiecen a hacerle bullying por su tipo de piel, la forma de su rostro, la forma en la que viste o en la que habla. ¿Tú qué harías si esta niña sufre ese tipo de discriminación por sus compañeros? Pues trataría de comunicarme con él si de alguna forma, si es que todavía no habla español, y si sí habla, pues ayudarle de forma moral, decirle que es muy importante para la sociedad porque nos recuerda nuestras raíces. Ok, está muy bien tu reflexión, porque antes que una agresión está primero la reflexión, y eso es correcto, es lo que hay que hacer. Es una forma, la violencia no debe de generar violencia, hay que ponerle un alto a esa violencia simbólica a través de la comunicación, ¿no? Y eso me hace una respuesta bastante inteligente. Y bueno, ¿tú por qué crees que Natalia, dentro de este discurso, le da tanta importancia a los valores? Por ejemplo, empezó a hablar respecto a la conexión con la naturaleza, ¿no? Cómo su mamá vende plantas y cómo hace las recomendaciones a las personas que le compran de que cuida tu planta y tales cosas, ¿no? Y también cómo su mamá le empieza a decir, o sea, lávate los dientes, cuida tu cuerpo, ¿no? Cuida tu imagen, este, y además, Natalia empieza a hablar también de valores en general sobre la familia. ¿Tú por qué crees que es tan importante rescatar los valores? Porque si tienes tolerancia en la familia, porque es la con la que estamos la mayor parte de nuestra vida en la familia, ahí los ocupas más y pues si los aprendes en la familia, los vas a trasladar esos valores a la sociedad. Por lo tanto, la sociedad va a hacer eso igual y así va a tratar a las otras personas. Si tratas el valor de la tolerancia en la familia, vas a tolerar a la gente que necesita algo de ayuda. Claro, aparte vamos a poder desarrollar la empatía, ¿no? La empatía siempre ha sido importante para la evolución del ser humano, porque sin la empatía no podemos crear una civilización, no podemos crear una comunión de personas que se protejan entre sí o que se entiendan o que vaya, que se asocien en distintos tipos de situaciones, ¿no? Es muy Sí, importante. Y a todo esto, para ti, ¿qué fue lo más importante de este video? pues habla sobre sus raíces y de que es que todos los indígenas, ella y todos los indígenas que todavía están en sus pueblos originarios, son la raíz de todo México y que nos ayuda pues a concientizar a las personas para saber de dónde son sus orígenes. Hay otra parte que me llama mucho la atención, es lo último que quiero rescatar de este video de Natalia. ¿Tú crees que el uso de la tecnología sin valores es útil? Eh,
No entiendo la pregunta. Haz de cuenta que dentro del video empezó a decir que pues hay que alejarnos de los celulares, de los videojuegos, o sea, tomarlos con valores, con conciencia, porque actualmente estamos o queremos llegar a un desarrollo muy óptimo, ¿no? De tener las grandes tecnologías para, según, ser más productivos. Y al final, lo único que están logrando las tecnologías que son de consumo personal o de consumo productivo, o sea, de consumo personal como el celular, la tablet, la televisión, la computadora, o de consumo productivo como pues máquinas constructoras de carreteras y todo eso, o de inteligencia artificial, ella hace, aunque sea de una manera muy pequeña, hace una alusión a de que el uso de tecnologías sin valores, pues no son útiles. ¿Tú qué opinas al respecto del uso de la tecnología para ti como niño? Pues de que la tecnología es algo muy nuevo porque se creó hace, pues del tiempo de la humanidad en la Tierra es muy poco tiempo, entonces hay que tomarla con precaución para que no pues no nos coma el uso de los teléfonos o de la tecnología para que seamos más productivos. Claro, los debemos de utilizar como herramientas a estas tecnologías, no las tecnologías a nosotros, ¿no crees? Sí, Es cierto. Bueno, ahora me gustaría ponerte otro video, tres videos cortos a 3 minutos cada uno. Me dices si sí lo puedes ver o no. Ojalá que sí se pueda ver, porque lo quiero poner completo y al final, pues platicar un poquito de lo que opinas respecto a este video. ¿Va que va? sí, Igual vamos enfocados a pueblos originarios, discriminación y todo este tipo de cosas. sí, Me dices si sí o lo puedes ver. ¿Crees que sea posible prender tu cámara? sí. A ver. Ah, muchas gracias, Diego, muchas gracias. Dame un segundito, ahorita voy a poner el otro video. Y, ¿se puede escuchar? ¿Ya se puso? Ya te lo voy a poner y si sí lo escuchas me avisas, ¿va? Ok. Sí veo, pero voy a ver si puedo escuchar. Si está hablando no oigo nada. ¿Escuchaste en algún momento una parte? No, nada. Ok, entonces lo que voy a hacer es colocar el audio desde mi celular para que lo logres escuchar. ¿Va que va? Sí, Soy Vicenia, soy embera, soy indígena y mis antepasados estaban aquí antes que nadie. Tengo el derecho a ser, a vivir como siempre lo hemos hecho y a hablar mi propia lengua. Muy bien. Hasta ahí me quedé. Te voy a poner yo el play. sí. Y Tenemos el derecho de crecer como pueblo. Son muchos los que no reconocen mis derechos, como también ocurre con muchos otros pueblos del planeta. La Organización Internacional del Trabajo adoptó el convenio número 169 para proteger los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Este convenio busca proteger 5.000 pueblos indígenas y 370 millones de personas de 70 países. Reconoce que los recursos naturales de tierras indígenas merecen una protección especial.
Obliga a los estados a consultar a los pueblos antes de cualquier programa de prospección o explotación. Establece que los pueblos indígenas puedan participar de los beneficios y obliga a pagar una indemnización equitativa por cualquier daño que puedan sufrir de estas actividades. Campañas como la Pro 169, apoyada por la cooperación española, impulsan la aplicación de los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cómo lo hacemos? Apoyamos el establecimiento de los mecanismos de consulta. Ayudamos a proteger el estilo de vida tradicional. Apoyamos el acceso a la tierra y los derechos sociales y laborales. Facilitamos el desarrollo y la resolución de conflictos a través del diálogo entre los gobiernos y los pueblos indígenas y tribales. Promovemos programas de empleo y sostenibilidad a través del desarrollo económico local. Hoy, el Convenio 169 ha sido ratificado por 22 países del mundo. Y en 2007, las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Pero tenemos que hacer más. Tenemos que asegurar que se aplique el Convenio 169 en todo el mundo. Y también aplicar la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Representan el pasado que compartimos y su futuro nos definirá a todos. Bueno, cuéntame, Dieguito, ¿qué te pareció este video? Era más o menos de lo que me platicabas hace un momento, ¿no? Respecto a la protección de los derechos de los indígenas, ¿no? Y del Convenio 169. Así es, así es, así es. Yo considero que este convenio es súper importante. La protección a las tierras indígenas y, bueno, en general a su patrimonio, siempre ha sido súper importante, porque en este convenio, te voy a platicar solamente un poquito sobre él, se habla mucho sobre la autodeterminación de los pueblos y de preservar y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones y de trabajar por su desarrollo de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que cuidar bastante la forma en la que vamos a realizar cualquier obra pública, actividad social, si se trata de estar, bueno, si se trata de que esté en un contexto de culturas indígenas. ¿Por qué? Porque al final hay que rescatar nuestras tradiciones. Sí hay una hibridación, sí hay un intercambio cultural entre pueblos indígenas y pues en general la urbanización, es que ese es otro problema. Regularmente cuando hablamos de pueblos indígenas están fuera de una zona urbana o de lo que podríamos considerar urbano desde un punto de vista a lo mejor colonial, ¿no? Pero también eso les ha afectado mucho porque ha disminuido la inversión en hospitales, en escuelas y en todas estas cosas a las que tienen derecho las personas. ¿Intransigibles? Claro, exactamente, son derechos que son intransigibles y son derechos fundamentales que tienen por ley. Y lamentablemente, pues no existe la misma inversión. Y cuando se habla de inversión en algún lugar o pueblo indígena, en un territorio que tenga que ver con ellos, pues la mayoría de veces es para abusar de ellos. Les quitan sus aguas, les quitan sus tierras, matan a sus animales. Por ejemplo, aquí en Veracruz hay un problema en Jalcomulco. Está muy cerquita de Jalapa, 30 minutos. Se quería hacer una presa en el río Jalcomulco por otra empresa privada. Y las personas que eran originarias de ahí, pues empezaron una actividad
jurídica y social para poder rescatar la presa. Afortunadamente la ganaron, pero se llevó aproximadamente entre 6 y 7 años para poder ganarles el juicio, ¿no? Y mientras tanto fueron amedrentados, fueron amenazados por estas empresas de origen extranjero porque les querían quitar el río, que es uno de los ríos más caudalosos del estado de Veracruz. Lo mismo ha sucedido también en Quintana Roo, en Oaxaca, en Puebla. En Puebla existe una sobreexplotación de aguas por las empresas privadas. Pues no puedo decir su nombre porque este es un video para YouTube, pero una sobreexplotación de tierra sobre empresas refresqueras que, pues bueno, por más que se ha luchado y se han ganado los amparos y todo este tipo de cosas en contra de estas empresas, pues estas empresas cambian de nombre para volver a invadir esas tierras. Entonces se hacen como las que no existen y vuelven a hacer las mismas actividades ilegales, ¿no? Esto violenta totalmente sus derechos, su determinación, sus paisajes, sus formas y su vida cultural. Digo, además de que son violentados fuera de su zona contextual indígena, fuera de eso son violentados, ¿no? Porque hay una violencia simbólica, a su forma de hablar, su forma de vestir, a su tipo de piel, el tipo de cabello y todo este tipo de cosas, bueno, pues no contentos con eso, también sufren dentro de sus propios contextos indígenas este tipo de violencia que lo único que hace es querer pues quitarle sus propiedades, ¿no? Que tienen por derecho. Sí. Es muy malo que la sociedad no ponga atención en eso porque es muy importante. Exacto. Y a pesar, digo, de que hay medidas legales y gracias a la vida que las hay y gracias a revoluciones y gracias a, vaya, el derecho es vida humana objetivada, ¿no? Cada norma que hay en la Constitución ha costado vidas, ha costado luchas y gracias a esas luchas es que se han podido seguir amparando bajo el derecho, pero lamentablemente en los hechos, pues siempre ven la forma, pues los medios de control que hay alrededor para seguir invadiéndolos o utilizarlos desde el punto de vista turístico, ¿no? Como sucede mucho en Quintana Roo y en Yucatán, donde ponen grandes hoteles encima, les venden que van a tener turismo, que van a tener trabajo gracias al turismo, y los únicos que tienen trabajo y los únicos que se están haciendo chorro millonarios con los paisajes y con el simbolismo indígena, por ejemplo, maya o mayense, pues son estas grandes empresas, ¿no? Y de ello no participa económicamente nada el pueblo mayense. Pues es lo mismo que sucede no solamente ahí, también sucede en otros Antes de las revoluciones creo que todavía hay mayas, pero muy pocos. Pues sí, se han logrado defender de alguna manera, pero ha sido complicado pues para ellos, ¿no? Porque pues no cuentan con los mismos recursos para poder, pues pagar a un abogado y pues seguir adelante con sus asuntos, ¿no? Que son grandes inversiones de tiempo y de todo. Te voy a poner otro video, Diego. Sí. También va sobre el mismo contexto. Me avisas si sí se logra escuchar, sino también para ponerlo con audio en celular. Sí. Va que va. No se oye nada. ¿Ahí sí? No se oye. Ok, déjale, le pongo entonces el audio al celular.
Estas cuestiones técnicas, cómo son complicadas, ¿verdad? Sí, mis videos también pasa eso. Sí, sí pasa. Bueno, te voy a poner este video. ¿Lo alcanzas a ver Sí, y a escuchar? sí. Ah, perfecto. La discriminación y el racismo en el país es una cuestión ya estructural y se mira en todos los estamentos del Estado, de lo público, de lo privado. Se piensa que las personas que viven en las comunidades rurales, que son mayoritariamente indígenas, como que necesitaran menos, como que se enferman de otras cosas. No es que esa discriminación exista solamente en los centros de atención, es una exclusión y discriminación que ocurre en la sociedad, pero que en los centros de atención se refleja específicamente y donde tiene unas consecuencias en resultados de salud directos. Especialmente porque son servicios rurales, de población muy distante, no genera el tipo de exposición mediática que sí genera un hospital Una cosa. en el cual rápidamente los Sí, medios de claro. comunicación recogen. Que yo me acuerdo que también vi en uno de los videos, que creo que era en este o en otro, que decían que como los trataban mal hasta en los hospitales porque iban a ver algo de, creo que de un bebé que estaba mal, que no los atendieron y que se murió cuando llegó a la casa. Entonces dicen que ya mejor prefieren no ir allá al hospital. Sí, exactamente. O sea, llega un punto en el que estas personas y Eso en es general, es muy mal el maltrato que ya hasta prefieren ya no ir. exactamente, ¿te imaginas? Y bueno, incluso eso genera un montón de desconfianza en las instituciones públicas, ¿no? No sé si alguna vez te ha tocado a ti, a ti ir alguna vez a una institución pública a que te atiendan. No, No, pero ¿qué has escuchado, por ejemplo, del ISSSTE o del IMSS o del Seguro Popular cuando existía? ¿Has escuchado buenas referencias o malas? dicen que buenas, pero es que a veces dicen que buenas, pero hay otras personas que dicen que está muy mal. Según lo que he oído, dicen que está muy buena porque los atienden muy bien. Y luego hay otras personas que es del otro equipo o del otro grupo de personas que dicen que las tratan muy mal porque son de otro país o porque tienen un diferente color de piel o porque hablan diferente. En eso tienes razón. Ahorita contigo, por ejemplo, estoy hablando respecto a la discriminación a los pueblos indígenas y a la multiculturalidad y todo eso. Pero, por ejemplo, mañana voy a hablar con otros chiquillos, otros niños, sobre discriminación a niños inmigrantes, ¿no? Niños migrantes, a la hora de trasladarse, cómo es prácticamente para ellos un infierno trasladarse de un país a otro, atravesar, por ejemplo, de Centroamérica Que a dejar Norteamérica. su casa por ir a conseguir trabajo que al final los tratan muy mal y no se los dan porque tienen un diferente color de piel. Exacto, o más que nada, incluso van en búsqueda de sus papás, porque a veces los dejan a ellos encargados con los abuelos y los papás son los que se van a trabajar y luego como en Centroamérica existe mucha violencia, pues hay veces que los abuelos pues ya no pueden más, llegan a una edad en la que ya no, ya no son aptos para cuidar a sus nietos o incluso algunos que llegan a fallecer por la violencia. Entonces, pues en ese sentido es importante no pues tener mucho cuidado porque hay muchos sectores vulnerables. Y en este aspecto de los pueblos indígenas, pues los pueblos indígenas, la mayoría está dentro de nuestro país. Hay otros que sí van migrando, ¿no? Pero dentro de nuestro país existe esa violencia, esa obstrucción a sus derechos, a su derecho a la educación, a su derecho a la salud y todo eso,
que va mellando sus derechos fundamentales, ¿no? Y es algo que incluso debería ser, pues bueno, si existiera una buena corte internacional, pues parte de la Corte Interamericana o parte de la Corte Penal Internacional, pero bueno, eso es como un poco más complicado porque hay unos asuntos que sí pueden ir a Corte Penal y otros que no, otros que nada más van a Corte Interamericana, pero bueno, eso es como a lo mejor un poco más complicado. Te voy a seguir poniendo el video. Hola, Dana. Hola, guapa, preciosa. Hola. ¿Tienes que darte a ver el video? Sí. Perfecto, ya vamos a la mitad. Y ahorita me dices tu opinión, Dana, ¿eh? ¿Te voy a seguir poniendo el video? Sí. En el centro de salud me dijo que, ¿qué es esa niña? ¿Por qué está gritando? A mí no me gusta, me da dolor de cabeza. Tu puso ahí de, no me gusta, esa niña es caparaguara. Uno va, o uno donde viene, va uno a ir a la clínica, no, ya no lo van a atender uno. Pero nosotros miramos, pues hay remedio, pero no nos dan. No los tratan igual. Hay una discriminación ahí entre ellos. Tenía el niño desnutrido, no lo atiende. Estaba hinchado y él me dijo que ese niño estaba bien. Y yo le dije, bueno, este niño no está bien porque este niño no es gordo. Yo me lo llevo para la casa y el niño se me muere en la casa. Ahorita que estoy así, casi le dije a mi esposo de que mejor no ir porque la forma de que lo tratan a uno, mejor no ir. Mejor tratar así nada más, especialmente pues con un doctor. La miran humilde, se pasan con ellas, a veces las alegran, les tratan mal, y eso no debería haber así. Hay centros de salud donde crean una sala específica para lo que se le llama parto intercultural. Entonces la mujer puede estar ahí, puede disponer de algunas de las herramientas que pueden utilizar si ella hubiera dado a luz en casa. Se trata de evitar el parto horizontal, que va en contra de las leyes de gravedad. Todos vivimos quejándonos del Ministerio de Salud, que el Ministerio de Salud no provee los servicios, que no tiene la cobertura necesaria, etc. Pero también sabemos que el Ministerio de Salud apenas recibe el 1% del Producto Interno Bruto. Cerca del 40% de los trabajadores de la salud tienen contratos temporales. Ahora ya no son contratos permanentes. Uno puede planificar la educación de sus hijos, casa. No genera, digamos, satisfacción en el trabajador de la salud. Pensar que quizás lo contratan y quizás no, y encima le empiezan a pagar en marzo. Entonces, con todos estos matices, está el escenario listo para que la gente no sea atendida también. Una posible solución a este problema es pasar ese nivel que mencionaba, en el cual hay una tensión, hay un conflicto entre el usuario y el prestador, a que ambos trabajen en conjunto y se vean que ambos son las víctimas del sistema, y continuando esta tensión, este abuso, este sentimiento de trato no digno, no lleva a ninguna parte y que tienen que trabajar en conjunto. Parte del problema que menciona el video es que además de que no se le da la inversión suficiente a los hospitales o los centros de salud, yo incluyo aquí también centros educativos en todos los niveles, que están en contextos indígenas. También el problema es que, por ejemplo, en los centros de salud no se contratan personas de manera pues firme. Me explico, no hay contratos con certidumbre legal. Hay puros contratos temporales, o incluso hay contratos que se le da al personal médico donde se les empieza a pagar 6 meses después de haber estado ahí. Entonces, existe un problema con los trabajadores de la salud y los riesgos que tienen los trabajadores de salud, porque al final un trabajador de salud tiene muchos riesgos de trabajo, ¿no? Y su falta de estabilidad laboral. Si se les prometiera estabilidad laboral, si el gobierno tal vez invirtiera más recursos en la estabilidad laboral de trabajadores de salud, de educación y todo esto, pudieran generar también mejor atención a estos contextos indígenas, ¿no crees? Sí. O sea, que es un problema doble, es un problema laboral del personal de salud y el personal educativo, y también es un problema de falta de inversión, de ya incluso hasta falta de confianza en sus instituciones públicas. ¿Cómo crees que podríamos solucionar estas situaciones, Dieguito?
pues pidiéndole al gobierno que, bueno, en anteriores gobiernos, porque el gobierno que está ahorita está tomando más mano, está poniendo manos a la obra para que a los indígenas se les respete igual que a estas personas, pero a otros gobiernos como el de Peña Nieto u otros, hay que, o próximos presidentes, hay que decirles que hagan algo al respecto sobre la educación o sobre la salud de los indígenas. Sí, es que también existía, más bien existe un rezago, ¿no? De gobiernos anteriores, de poca inversión, de poca atención enfocada a este sector vulnerable, a este sector minoritario, que son pueblos indígenas, y esas cuestiones han afectado mucho. Rescatar al país en poco tiempo de muchos rezagos es muy complicado. Y también es como una tarea, pues, de inversión, de financiamiento público, ¿no? Porque tal vez ahorita el Plan Nacional de Desarrollo o los planes estatales de desarrollo no están tan enfocados. Sin embargo, considero que pues desde siempre se han aprovechado de las culturas indígenas para su turismo. Un turismo que solamente genera dinero para grandes empresas, pero no le invierten a la salud y al rescate de las formas culturales de los pueblos indígenas, ¿no crees? No se escucha, creo que tu micrófono está apagado. Que hay que las grandes empresas hacen cosas, pero no para la comunidad, sino son ricas y se hacen más ricas haciendo eso, pero no aportan nada a la caridad. Sí, claro. Incluso, más bien es eso, ¿no? O sea, y cuando quieren lo dan como caridad, cuando debería ser su obligación, Como si porque de alguna... si les debemos hasta de rezar para que nos den algo. Sí, y vaya, están en contra de dar, pero sí reciben bastantes beneficios. Bueno, te voy a poner este último que reciben varios beneficios nada más por ser de otra clase social. Nos tienes razón, la repartición de la riqueza en el país es demasiado desigual y bueno, sí se ha sentido, la verdad, un cambio desde mi punto de vista en la repartición de la riqueza con este nuevo sexenio. La verdad, sí se percibe apoyo. Si no hubiera existido la forma de pago, no hubieran existido las clases sociales, porque antes había el comercio, dabas una cosa por otra y pues tenías que dar algo a cambio de una cosa, pero por el tema de pago empezaron a haber clases sociales, las que más tenían pues, eran las que estaban hasta arriba de la clase social. Antes existía el trueque, ¿no? Incluso el trueque era algo que ejercían mucho los pueblos indígenas de nuestro país. Y la moneda, el oro y todos estos estamentos y certificaciones internacionales que hay respecto a las monedas son los que nos han acabado, ¿no? Porque no le podemos dar valor a lo que nosotros le queremos dar valor, a lo que necesitamos darle valor. México es un país muy, muy afortunado porque tiene un paisaje vasto para poder, pues poder autosustentarse, ¿no? Sin embargo, es indiscutible que es necesario, pues ahora sí que la cooperación entre las naciones y las transacciones diferentes entre las naciones, como decía Natalia, ¿no? Si hubiera más cooperación, más constancia, más más honestidad en esas relaciones, sin otro preámbulo, sin otra intención que el bienestar del pueblo, estaríamos del otro lado, pero la realidad es que creemos, no puede ser que en pleno siglo XXI todavía creamos que haya razas superiores que otras o culturas superiores que otras que deban de gobernar a otras. ¿No crees? O sea, eso es algo
viejísimo. Por eso no avanzamos en, pues, como especie, por así decirlo. No como nos consideramos, nos minimizamos entre nosotros mismos, pues no nos apoyamos y no hacemos una sola, pues, como si fuéramos una sola persona, no colaboramos. Los órganos de nuestro cuerpo colaboran entre sí para formarnos y hacen lo mismo para crearnos y hacer actividades que serían muy difíciles para un solo organismo. Así es, tienes toda la razón. Nuestro cuerpo nos da el ejemplo perfecto de cómo tiene que colaborar un órgano con otro para poder sobrevivir, ¿no? Y cómo, aunque nos veamos bonitos haciéndonos tales y tales cosas o cambiándonos o modificándose el rostro, o el cuerpo, porque hay muchas personas que lo hacen, llega un momento en que eso es fatal para el cuerpo. Y lo mismo pasa con el mundo. O sea, al mundo lo están adornando de un consumismo salvaje, de tecnologías, que aunque sí, gracias, son muy útiles, están contaminando las aguas que son necesarias para la vida, están contaminando el aire, la tierra, nos están dejando sin recursos para el futuro. Y un teléfono no lo vamos a poder comer, ¿no? El mundo no lo vamos a poder pedir por Amazon o por otras, o por, no sé, por Mercado Libre, ¿no? O sea, necesitamos cuidar nuestro mundo porque es el único que tenemos. Y Los recursos no son infinitos, pues sí hay cosas que son que se pueden reciclar, bueno, no se van a acabar. Se van a acabar algunas cosas, por ejemplo, dicen que en el 2050 se va a acabar el fósil o el combustible fósil, entonces vamos a tener que buscar otra fuente de combustible para los carros, y es que en ese entonces ocupamos ese tipo de combustible, o hay que buscar una solución que ya no gaste ese combustible. claro. Diego, voy a terminar esta sesión, te voy a pasar otra liga porque se va a cortar ahorita a las 10. ¿Va que va? Entonces, Sí. para hacer esta última videollamada y concluir sobre este tema, te agradezco mucho tu participación. Me estás ayudando bastante. Para mí, este análisis de percepción con los niños, porque para mí es un ejercicio de percepción, de cómo ellos perciben ciertas cuestiones de derechos en general, ¿no? Si gustas, luego puedes ver ahí en nuestro canal de Creando Antropólogos Curiosos, hay un video sobre Astrid y Paulino hablando sobre el conflicto que hay en Medio Oriente. Te puedo pasar el link del documental que se llama Promise o Promises, y pues para que lo cheques, ¿no? ¿Cómo ves? Sí. Va que va. Mientras, voy a dar por concluida esta sesión. Dame un segundo. Sí.